Buenos días. Ya estamos por aquí poniendo la lista de asistencia y como pueden ver, pues tenemos 19, 18, 17, 16 personas entonces que están por aquí. Creo que alguien salió, pero no alcanzo a distinguir quién fue. Aquí tenemos a ver, Alex Nava, Annette Michel, Brian, Annette Michel, ajá. Es que Annette Michel estaba dos veces. Entonces, solamente son otro. Ya de ahí todos los demás tenemos a Brian, a Ángeles, a Claudia, Daniela, acaba de entrar Clara, Eladio, Esmeralda, Gerardo, Jessica, Caro, Carla Castolo, Mariana Santiago, Marjorie, Wendy y Jessica Lozano. Bueno, dice Eladio presente, sí, gracias Eladio. Voy a tomar otra captura de pantalla con la lista como que más actualizada y con esta nos quedamos. Ahí está. Ahora sí. Esta es la que veo en este momento, 18 participantes. Creo que alguien también salió, pero pues ya. No, creo que es la misma, ¿verdad? Bueno, nos quedamos con esta. Sale. Si alguien faltó, levante la mano el que haya faltado. Sale, entonces. Vamos a comenzar ya con nuestra clase y vamos a ver. ¿Qué veíamos la última clase? Díganme. ¿Qué veíamos la clase anterior? ¿Dónde nos quedaba? ¿Qué revisábamos? Seguramente había muchas cosas. Pero primero, ¿qué veíamos la última clase? ¿Nadie? ¿Nadie? Compañero Eladio es el único que está vivo porque nos había puesto en el chat aquí presente. Los demás andan por ahí. Acuérdense, ¿qué veíamos la última clase? Ahí está, miren, Jessica. Jessica, adelante, Jessica. Pues estábamos viendo lo que era ¿cuál era el título del video? Que hablaba sobre el juego de la vida. Creo era la teoría de Wolfer, algo así. Ah, También hablaba Wolfram. sobre cómo nos dio un tip de cómo poner más atención y que no se nos olvidaran las cosas. Ok. Y en sí, este era por el tema de la ciencia cognitiva, ¿verdad? Estábamos viendo esto. Pero, estamos viendo, precisamente veíamos esto. No me acuerdo, era aquí, ¿verdad? Veíamos lo de la cibernética. Sí, exactamente. Y en nuestra plataforma, ya está la plataforma. Ok, en la plataforma checábamos de los temas, de los videos que les dejé de la teoría de Wolfram. Les preguntaba lo que mencionabas, Jessica, que les preguntaba por qué creen ustedes que les había puesto esto del video de la teoría de Wolfram y la computación cuántica. Sí, también veíamos que Google no sabe contar chistes, Brian, pero decíamos, ¿no? Pero al final de cuentas, un día va a inventar sus propios chistes, ¿no? Cuando vemos esto de la computación cuántica, la inteligencia artificial como parte de la ciencia cognitiva, sí podemos asumir, ¿no? Que Google cuenta los chistes que le dejan contar, ¿no? Los chistes que están almacenados en su base de datos, ¿vale? Aquí hay una diferencia, ¿no? Que Google nunca va a encontrar que sean graciosos a menos que alguien le enseñe un algoritmo, una serie de pasos, una secuencia, para determinar qué tipo de chistes llegan a ser graciosos
y para clasificarlos, ¿no? Para clasificar el tipo de humor, el contexto en el cual se deben de hacer, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, el día que Google comience a ser gracioso, preocúpate, ¿no? Ese día querrá decir que las máquinas nos pueden conquistar, ¿vale? Entonces, sí, de verdad, o sea, las máquinas que nos puedan conquistar, así como en estas películas de ciencia ficción, Yo Robot, el Matrix, Terminator, ¿vale? Porque querrá decir que las inteligencias artificiales están encontrando la forma para entender al ser humano y además entender los procesos que no puede comprender tan rápidamente o sobre todo tan rápidamente. Sobre todo nuestro problema es que somos muy lentos porque no podemos trabajar sin descanso. Necesariamente tenemos que tener un espacio, un lapso de tiempo de, de ocio, de esparcimiento. Es muy difícil que podamos hacer algo durante un tiempo muy, muy, muy prolongado sin que nos cansemos. Entonces las máquinas no. Esa es la ventaja que tienen, la ventaja que por la cual pueden resolver más rápido las cosas, ¿no? Porque una máquina solamente hace ese proceso, nosotros no. Entonces, les digo, preocúpense cuando Google sepa contar chistes, porque quiere decir que las máquinas ya podrían, si quisieran, tener esa capacidad, aunque existen las tres leyes de la cibernética, ¿no? Tres leyes de la computación, perdón, las que dicen que la máquina no debe dañar a un ser vivo, la máquina, por ahí hay una, ¿no? Esas leyes aparecen en la película, pues precisamente en esta película que tienen aquí de Will Smith, del ejemplo, la de Yo Robot, aparecen esas tres leyes y se supone que al robot lo van a desmantelar porque rompe una de esas tres leyes, que es matar a un ser vivo, pero lo hace siguiendo otra ley, ¿no? Que es la ley de obediencia. Entonces, bueno, decíamos esto porque estábamos en el punto de hablar del modelo algorítmico de Wolfram y la computación cuántica al explicar la cibernética como una de las ciencias que sirven para, aquí están, déjenme pintarla, aquí está, la cibernética y el cognitivismo clásico y el conexionismo, sí, que son los pilares que consolidan la ciencia cognitiva. Entonces, estábamos viendo el primero, ¿sale? Ahora, el segundo pilar. Santo Dios, ¿quién entró ahorita? Ya hay 20 participantes. Ay, bueno, lo voy a guardar así, pero ya le voy a poner retardo, ¿eh? Ya no voy a ver ni siquiera quién fue el que está entrando apenas. Quién está entrando apenas. ¿Vale? Ahí está ya guardado. Continuamos. Ahora sí. Decíamos que los pilares de la ciencia cognitiva y seguimos con la cibernética. Miren, eh, con la cibernética, el impacto específicamente en psicología, ¿vale? Que nos da esta parte de la cibernética es decisivo porque antes en psicología a principios del siglo XX, sí, a principios de los años 1900, en los años 1900 y tantos, se habían visto marcados por el dominio del psicoanálisis y del conductismo, las primeras teorías que explicaban la conducta del ser humano. El psicoanálisis a través de la explicación de una conducta netamente enfocada a la búsqueda del placer, muy, muy en la connotación sexual, ¿vale? Tanto de los niños como de los adultos. O sea, decía el psicoanálisis en breve que la búsqueda del placer es lo que guía la conducta del ser humano, ¿no? Entonces un niño va a recibir placer a través de la boca, va a recibir placer a través del retener el, ¿cómo se llama? El hecho de querer hacer del baño y poder aguantarse y luego soltarlo, si recibes placer, ¿no? O no te ha pasado, por ejemplo, que tienes muchas ganas de ir al baño, te tienes que aguantar hasta que llegas y puedes sentarte y pues liberar la sensación física, pues te da una sensación de comodidad, de agrado, ¿no? Porque pues, al final de cuentas puede ser inclusive doloroso, ¿no? Entonces, al contrario de dolor, recibes, como te digo, ¿no? El placer. Y el conductismo que viene a partir de esta corriente, ¿vale? Digo, y no voy a profundizar más en el psicoanálisis, ¿vale? Pero el conductismo viene también a partir de esta corriente a decir que nuestra conducta es
el ejercicio o el resultado de lo que ocurre en determinada serie de acciones, ¿no? Que te hacen, que te hacen obtener algo que tú quieres. Por ejemplo, aquí tenemos el clásico ejemplo del perro de Pavlov, la rata y la paloma de Skinner, ¿sí? Están acá, una vez de Watson, la rata creo que es de Watson y la paloma es de Skinner. Ratones de Skinner, y hay otro que hace experimentos con gatos, que creo que es Thorndike, ¿vale? Este que tenemos acá, ¿vale? Entonces, el aprendizaje y la conducta se explicaban a través de estas dos teorías, ¿no? Y estaban en disputa, ¿no? Decían, ¿no? ¿Quién tiene razón? Porque el conductismo dice que hay un estímulo que te va a llevar a una respuesta, ¿vale? A través de un estímulo, tú vas a llegar a una respuesta. En este caso, el ejemplo, y ya lo tenía yo aquí, es que hace rato también estaba yo explicando algo de conductismo, pero aquí está, ahí, ¿verdad? Ok, el conductismo se trata de esto que tenemos acá. Hay dos tipos de condicionamiento, ¿vale? El conductismo se trata de condicionar nuestro... No, a ver, esto está aquí. Este que dice pasos del condicionamiento, ¿sí? Y ahí está, pasos del condicionamiento. Dice, antes del condicionamiento, miren, tú tienes un estímulo y ese estímulo te va a dar una respuesta, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo clásico del conductismo para que lo entendamos de manera. Existe un estímulo, ¿vale? Estímulo incondicionado, que se llama, en este caso es la comida, ¿vale? Y ese estímulo va a generar en el perro una respuesta. Cuando tú le muestras, le presentas la comida al perro, y como él ya tiene conocimiento, él ya tiene idea de que se la vas a entregar, la quiere y le gusta recibirla, recibe ese placer, tiene una respuesta incondicionada, que es la salivación. El perro cada vez que vea la comida va a salivar, ¿vale? Sin embargo, en una segunda ronda, tú haces que el perro reciba un estímulo diferente a la comida, que viene siendo un diapasón, una campanita vibrante, un sonido vibrante, un sonido de campanilla. Puede ser una campana, puede ser un diapasón, puede ser lo que a ti más. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues el perro no tiene un vínculo con este estímulo. Por lo tanto, la respuesta no hay una respuesta condicionada. No hay una respuesta no condicionada o no hay una respuesta, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tú al estímulo comida, al mismo tiempo le agregas, al momento de presentarlo, el sonido? En este caso el diapasón, ¿vale? Le presentas la comida junto con el sonido, el perro va a dar esta respuesta. Si tú repites varias veces este, este experimento, ¿vale? De presentarle la comida, ¿sale? Lo que va a ocurrir, la comida con el sonido, lo que va a ocurrir es que va a haber un vínculo entre el estímulo que en un momento no provocaba nada, y va a suceder que podrá llegar el momento en el que, vamos a decir unas 10, 12 veces, en el que suenes la campanilla, suenes el diapasón, y el perro va a salivar porque va a tener asociado en su conocimiento, en la conducta social, va a ser la salivación porque sabe que se presentan los dos estímulos juntos y no tienes que presentar ya los dos estímulos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, hay dos tipos de condicionamiento, ¿sale? El condicionamiento clásico, que es el que acabo de explicarles, ¿sale? Y el condicionamiento operante, donde la conducta no necesariamente tiene que ser incitada por la persona que va a generar el condicionamiento. Miren, ejemplo, si yo les digo, a ver, yo hago una pregunta, eh, y les digo, ¿qué veíamos la clase pasada? ¿Sí? Todos aquí estamos condicionados, todos aquí están condicionados a que no hay, a que alguien tiene que contestar, ¿vale? Y si se fijan, si hiciéramos una medición, yo podría, por ejemplo, tomar un cronómetro y en cada clase revisar, después de que hago la pregunta, ¿qué veíamos la última clase? Iniciar el cronómetro y esperar a que alguien participe. Ver cada qué tiempo alguien responde y ver qué persona es la que participa.
Hoy fue la compañera Jessica Carpio, ¿vale? En otras clases han sido otros compañeros, pero no debería rebasar por amplio espectro el tiempo, o sea, debería de haber, vamos a poner, si son 15 segundos, pues un día van a ser 12, otro día van a ser 17, otro día van a ser 15, ¿sí? Debería de haber un promedio aproximado entre los 15 segundos. ¿Sí? Si yo quisiera disminuir, o sea, si yo quiero agarrar y disminuir ese tiempo, lo que tendría que hacer sería lo siguiente, simplemente agarrar y decir, por ejemplo, decir, compañera, supongamos, ¿no? Daniela, ¿no? No quiero decir que me refiera yo a ti en este momento, pero Daniela, o Carla, o Eladio, o Brian, ¿no? A ver, Brian, ¿qué veíamos la última clase? Brian, ¿sale? Y el tiempo se disminuiría, porque estoy dirigiéndolo hacia una persona. Ahí hay un condicionamiento clásico. ¿Vale? Ahí hay un condicionamiento clásico, porque yo estoy dando un estímulo, que es la pregunta, y tú tienes que dar la respuesta. También porque sabes que hay una condición de, pues, te estoy preguntando. Y aunque me respondas la pregunta o no me la respondas, eso es otra historia, simplemente me vas a dar una respuesta. Me puedes dejar un mensaje en el chat o me puedes abrir tu micrófono y contestarme, ¿vale? Sin que yo tenga que estar esperando a que alguien decida en el determinado tiempo contestar. ¿Y esto por qué? ¿Vale? Les pongo el ejemplo aquí con la misma clase. ¿Y esto por qué? Porque el otro tipo de condicionamiento va a ser cuando hay un comportamiento voluntario asociado a una consecuencia. ¿Vale? Y este sería en el segundo caso, en el caso que vivimos hoy. Yo dije que veíamos la clase pasada. Tu compañera Jessica nos contestó un poco de lo que veíamos la clase pasada. Pero para ejecutar un condicionamiento operante, yo no debo de darle siempre la misma respuesta. Fíjense lo que ocurre aquí en esta clase. Hay veces en que yo, como hoy, les digo, sí, eso, y empiezo a hablar y sigo explicando. ¿Sí? Pero hay otras veces en el que seguramente ya se habrán dado cuenta en las pocas clases que llevamos, en las que le digo, sí, pero además de eso, ¿qué hablábamos más profundo, no? O sea, dime, ¿qué más había respecto a eso? Ah, sale, y me empiezan a explicar un poquito más. O alguien más contesta, ¿vale? Pero ustedes no saben cuándo va a pasar una, ni cuándo va a pasar otra. A veces y a veces. Pueden ser 2, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, no sé. Puede variar, ¿sí? En las que yo les voy a decir, sí, veíamos lo del video de Wolfram. ¿Y qué decía Wolfram? ¿Vale? Yo te hago otra pregunta. Y hay veces en las cuales no les hago otra pregunta, pues, y sigo explicando. Esto es condicionamiento operante, para que nos entendamos. Explica la conducta, modifica el comportamiento. Este condicionamiento, para que les llegue un ejemplo más claro, ¿sí? Ocurrió con las palomas de esquina, con las palomas de estas palomitas. Estas palomitas. Lo descubrieron a partir de ellas y a partir de la rata. Dice la rata, pulsé la palanca por comida, representación de la caja de Skinner. Skinner lo que hacía era meter a estos animalitos en una caja. Y la caja, habrán visto la película, habrán visto alguna vez la serie de Lost, las temporadas las temporadas avanzadas de la serie Lost. ¿Alguien vio esa serie? Estoy contando el tiempo para que me respondan, ¿eh? No, ya en serio, alguien dígame, levante la mano, póngame en el chat, ¿quién vio Lost? ¿Y quién vio específicamente la parte donde, Brian no, hay parte de estos personajes perdidos en la isla, se encuentran con los personajes que ya habitaban, donde suponían que había una isla desierta, que no la hay, ya les hice el spoiler si no la han visto. Además ya es muy vieja, no creo que importe tanto el spoiler. Se encuentran con los que ya habitaban la isla, y estos que ya habitaban la isla, se resulta que viven en una, ¿cómo se llama? En una especie de mini ciudadela, donde donde hacen experimentos también de este tipo. Y uno de esos experimentos tienen una jaula donde encierran a uno de los que habían llegado, como es una jaula para osos, lo encierran ahí, y es una caja de Skinner en donde lo encierran, porque hay un botón que cuando lo aprietan sale una croqueta de pescado.
¿sí? Pero no siempre sale. Cuando lo aprietas no siempre va a salir, ¿vale? A ver, vuelvo al ejemplo, para que no nos hagamos bolas. Y si los hago bolas, díganme, a ver, ¿me puede repetir? Les repito. Skinner tomaba las ratas, las metía en una cajita y esa cajita tenía un botón que tenía una configuración aleatoria, porque el botón abría una pequeña compuerta al momento de presionarlo. El botón abría una pequeña compuertita. Abría una compuerta de donde salía una croquetita de comida para el ratón o una semilla para la paloma, ¿sale? Sin embargo, la paloma o la rata podían apretar el botón una vez y salía comida. La primera vez salía comida. Al momento de darse cuenta la paloma y la rata que salía comida, consumirla, volvían a apretar el botón y probablemente salía nuevamente la comida, ¿vale? Después de eso, apretaba nuevamente el botón, porque quería más comida, y no salía nada. Volvía a apretar y salía comida. Volvía a apretar y ya no salía nada. Volvía a apretar y no salía nada. Y luego volvía a apretar y salía comida. Volvía a apretar, no salía nada. Volvía a apretar y salía comida. Apretaba, salía comida. Apretaba, no salía nada. Apretaba, no salía nada. Apretaba, salía comida. Apretaba, o sea, era variable, pues, ¿vale? Era variable. No había un constante de cuándo iba a salir la comida, ¿vale? Y esto quiere decir que la rata se volvía, digamos, loca por tratar de sacar comida y empezaba a pulsar compulsivamente, o sea, así de rápido, la palanca porque no sabía cuándo sí y cuándo no. Esto enloquecía de alguna manera a los animales, ¿no? Porque no podía saber cuándo iba a salir y cuándo no iba a salir. A diferencia del perro, que sabía que cuando sonaba la campana, pues le iban a dar la comida. Y siempre, siempre, siempre que sonaba la campana, siempre, siempre, siempre iba a recibir comida, ¿vale? Ahí hay una diferencia entre un tipo de condicionamiento y otro. Ustedes, ojalá y nunca hayan tenido que vivir un tipo de condicionamiento así, pero podrían vivirlo si es que cohabitan o si es que llegan a cohabitar, dense cuenta, porque no quisiera que le pasara a nadie, con alguna persona. Normalmente son las personas violentas y agresivas las que hacen esto, ¿vale? Tu jaula de Skinner es vivir con esa persona. ¿Por qué? Porque hay veces en las cuales tú haces una conducta para la persona y recibes un estímulo positivo. Ay, mira, sí, muchas gracias, ¿no? Qué linda, o qué amable eres. Pero hay otras veces que haces exactamente lo mismo y esta persona explota, ¿no? Se molesta y tú no entiendes por qué. Ni siquiera entiendes por qué hay veces que lo hace y por qué hay veces que no, ¿sí? Entonces, eh, esto también ocurre con las personas. ¿Qué es lo que te ocurre aquí? Que vas a tratar de actuar y hacer cosas tantas veces como sean necesarias para recibir el estímulo positivo de la otra persona, pero no sabes cuándo va a ocurrir y cuándo no, ¿sí? Porque no estás entendiendo lo que está detrás. Entonces, vivir con una persona pues es malo, ¿no? Es cruel, ¿no? Hasta negativo, ¿no? Es violento, es traumático, ¿sí? Entonces, eh, de esta manera se explica, de alguna manera, cierta parte de la mente, ¿no? Estas dos teorías explican el comportamiento de la mente, la psique. En este caso el psicoanálisis se enfocaba a la psique y el segundo a la conducta como tal. Por lo tanto, los estudios sobre lo mental ya no estaban tomados tan en cuenta y eran descartados cuando hablábamos nuevamente de la ciencia cognitiva. A ver, pausa hasta aquí. ¿Se va entendiendo? ¿Qué es lo que se va entendiendo? ¿No? ¿Va quedando claro? ¿No va quedando claro? ¿Vamos bien? ¿Me regreso? Pónganme en el chat o me voy a volver loco. A veces me contestan en el chat, a veces me contestan en el audio. No sé cuándo me van a contestar, no sé cuándo no. Me van a enloquecer. Ustedes son mi caja de esquina. Así que díganme, ¿se va entendiendo o no?
Dice Claudia, por mi parte sí, profesor, bueno, está en el chat. Entonces, si no me contesta nadie, me lo están haciendo adrede, ¿no? Me contesta una de ustedes, pues voy viendo que lo están entendiendo porque lo están aplicando. Bueno, Claudia contesta por todos, no a todos, no dice Claudia, a todos, ¿no? Dice el chat. Pues vamos continuando. Muchas gracias, Claudia. Entonces, se supone que se trataba de explicar la conducta a través de estas dos teorías. No tanto la conducta, sino el cómo funcionaba el ser humano, ¿vale? Entonces, pues para la ciencia cognitiva del momento el interés no estaba ni en la estructuración psíquica ni en la conducta. O sea, rechaza completamente las ideas presentadas por la corriente del psicoanálisis y por la corriente del conductismo, ¿sí? Y entonces tampoco pues estaba centrada en la estructura y el funcionamiento anatómico del cerebro, que más adelante iba a ser reconocido como el lugar donde se supone que se generan los procesos mentales. Y aquí les pongo las estructuras del cerebro que ustedes ya más o menos habrán podido apreciar aquí en la plataforma. También les dejé. No, mentira, no se las dejé. No, no se las dejé. Ok. Las estructuras del cerebro se las tuve que haber subido. Perdonen, no se las... Pero aquí están. Las estructuras del cerebro que hacen determinados comportamientos. Por ejemplo, el cerebro así es viéndolo del lado izquierdo, el lado frontal es el que dice aquí frontal, es este de acá. Pueden apreciar aquí el área prefrontal, es decir, quiere decir que está viendo hacia allá, ¿vale? Los ojos están donde está aquí la flecha. Los ojos están aquí abajo, ¿vale? Estos son los ojos, ¿vale? Entonces, el área prefrontal tiene ciertas funciones, que son las funciones de reconocer rostros y reconocer ciertas partes del lenguaje conectados con la siguiente área que tenemos acá, que es el área motriz del lenguaje, que es con la que nosotros hablamos, o área de Broca, ¿vale? Estas áreas sirven para eso. Esta otra área, casi todo lo que está aquí, ¿vale? Esta área es la de asociación auditiva de las palabras. Esta área es donde ustedes me están, por la que ustedes me están ahorita entendiendo lo que estoy explicando, ¿vale? Esta es el área donde recibes los estímulos auditivos y luego pasan a para ser interpretados y dar una respuesta aquí, ¿sí? Y hay otras áreas, pero sobre todo el área frontal y cierta parte de acá es el área del lenguaje. Son las áreas del cerebro que sirven para hablar, para comunicar, ¿vale? Por aquí tenemos también el área de la corteza visual, que tiene precisamente la función de interpretar los estímulos externos y darles un sentido, ¿vale? La parte de somatosensorial de las sensaciones físicas, ¿sale? El área de Wernicke, que es el sector cognitivo-lingüístico, que es donde interpretamos lo que pensamos. Esto es lo que nos permite entender lo que pensamos, no nada más escuchar y captar, sino también entender. Y la conjunción de estas dos áreas, donde ponerle en azul, del área de Broca y del área de Wernicke, se le llama el puente. Olvide el nombre, a ver, disculpen, olvide el nombre, sería pero es un puente conectivo, ¿vale? Que nos permite comprender tanto, que nos permite hacer la retroalimentación del lenguaje para que entendamos rápido. Es decir, lo que tú escuchas, lo analizas y das una respuesta. Entre estas dos áreas funciones. Entonces, la ciencia cognitiva tampoco se interesaba directamente en esto. La ciencia cognitiva no se interesaba tampoco directamente en esto, en la estructura y el funcionamiento anatómico del cerebro, sino que más adelante se fue reforzando y fue reforzando a todas estas teorías. Bueno, ahora, enseguida. Se interesaba entonces, más bien, en hallar sistemas equivalentes a la actividad mental que permitieran explicarla, incluso producirla. No era el cómo funcionaba, ni el si funcionaba, ni qué resultados se obtenía, sino ver cómo reproducir esa actividad mental en un sistema externo, ¿vale? Por ejemplo, una máquina, ¿vale? O en otras personas, ¿sí? Entonces,
se concreta con la analogía del procesamiento computacional, ¿sale? Se suma a todas estas ideas y dice, bueno, de esta parte del conductismo me sirve esto, de esta parte de la cibernética me sirve esto, de esta parte del psicoanálisis me sirve esto, ¿vale? De la parte del cerebro me sirve esto, y todo esto lo conjuntamos en el procesamiento computacional, donde se entiende que la mente humana funciona a través de una serie de inputs, mensajes o estímulos entrantes, ¿vale? Y outputs, o estímulos generados o estímulos salientes, ¿no? Y aquí les dejo, miren, aquí está el ejemplo del diagrama de flujo, creo que ya habíamos hablado de este. Tú llegas a un punto en el que te encuentras con este, ¿no? Y te encuentras con la disyuntiva. ¿La cosa funciona? Pues sí, si funciona, entonces, ¿qué tienes que hacer? Vamos acá, dice, no lo toques, ¿vale? Entonces, pues, no hay problema. No va a haber ningún problema. ¿Sí? Entonces, pero si la cosa no funciona, ¿por qué será? ¿Quieres averiguar por qué no funciona? Vámonos. Entonces dice, no funciona. ¿Lo tocaste? Chin, sí. Bueno, una condición más. ¿Te vieron? Sí. Pues esto es lo que, así te lo resuelve el problema, ¿no? Si le puedes echar la culpa a otro, perfecto. Sí, sí puedes echarle la culpa, no hay problema. Pero si no puedes echarle la culpa, ahí hay un problema. Entonces, volvemos acá y se cicla automáticamente hasta que puedes echarle la culpa a otro. Este ejemplo es el ejemplo cómico, para que le entendamos, ¿vale? Entonces, regresamos a la primera parte del flujo del diagrama y dices, funciona. No, lo tocaste. Bueno, no lo tocaste, ¿vale? Si no lo tocaste, ¿vas a tener problemas? No, entonces olvídate de ello y no hay problema, ¿vale? ¿Vale? Pero si no lo tocaste y tú vas a tener algún problema, regresas aquí a esta parte y te puedes echarle la culpa y regresas al ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, así funciona, ¿no? Una especie de algoritmo, ¿no? Para resolver, para resolver problemas, ¿no? El día que lleguemos a la universidad de un líder, vas a agarrar, vas a sentarte en una banca y vas a darte cuenta que está rota la paleta, ¿no? Vas a darte cuenta que la silla tiene el asiento zafado, ¿no? Y dices, che, demonios, ¿no? ¿Ahora qué hago? No funciona, ¿no? ¿Lo tocaste? No, yo no lo toqué, tendré problemas, no, porque yo no lo toqué. Pues olvídalo, no hay problema y te sientas en otra silla. ¿Lo haces? ¿Cierto o no lo haces? ¿Ves? Y si no, pues sigues la otra parte del ciclo. Por eso funciona. Por eso funciona. Bueno, esta es la idea de donde nos trata de llevar la ciencia cognitiva. Olvídense de esta palabrita mal vista. No la digo con una negativa intención, sino para que me entiendan. Bueno, ahora sí. Vamos a lo siguiente. La segunda parte, recuerden que estábamos hablando que esto, ¿no? La consolidación de la ciencia cognitiva, la consolidación de la ciencia cognitiva y sus etapas, ¿vale? Que son la cibernética, el cognitivismo clásico, el conectivismo y la corporatización en acción. Y entonces recuerden estas, que son las que vamos a explicar. Ya vimos la cibernética y vamos a ver ahora el cognitivismo clásico. El modelo del cognitivismo clásico se genera por las aportaciones de varios expertos de la informática como de la psicología, la inteligencia artificial, la lingüística y la economía. Es decir, aquí en este elemento de la ciencia cognitiva ya no estamos hablando de que exista únicamente de que existan las mismas ciencias, ¿no? Nuevamente, no existe una sola ciencia que aporte, ¿vale? Si se fijan, ahí hay aportaciones tanto de la informática como de la psicología, las estructuras del pensamiento y la conducta, la inteligencia artificial, que es la que nos va explicando a través de los anteriores puntos cómo funciona el cerebro para reproducir el funcionamiento del cerebro en en una máquina, en una computadora, por ejemplo. La lingüística, ¿sí? El cómo funciona el lenguaje, por eso les resalté hace ratito importante las áreas de Wernicke y de Broca en el funcionamiento del cerebro, e inclusive la economía, ¿vale? ¿Por qué la economía? Porque muchas veces nuestros pensamientos no están economizados. Les ha pasado que tienen que resolver un problema y procrastinan. A ver, ¿alguien sabe lo que es la procrastinación? Seguramente lo saben, seguramente lo han visto, pero no se acuerdan.
Ahora vamos a hacer lo otro. Vamos a preguntarle a alguien al azar. Brian, no es cierto, no fue al azar. Pero Brian, ¿sabes lo que es la procrastinación? Brian andaba por ahí, creo que ahora ya se durmió. Gracias, Brian, no. No sabe lo que es la procrastinación. A ver, ¿alguien sí sabe? Gerardo sabe, Jessica, a cualquiera de las dos Jessica. ¿Alguien sabe lo que es la procrastinación? Bueno, ¿se acuerda? Van a ver cómo sí sabe. A ver, si les pregunto entonces, ¿alguien sabe quién es Bob Esponja? Anet, adelante. Me parece que es un sinónimo de postergar. Sí, claro. ¿Va por ahí? Como dejar, bueno, como dejar ciertas cosas para Sí. hacer otras. Dejar de hacer ciertas cosas que tienes que hacer. Sí. A ver. Les digo que se tienen que acordar, o sea, sí saben lo que es, nada más que no son conscientes de esto porque seguramente nunca utilizamos la palabra para eso. A ver, ¿conocen a Bob Esponja? Ese sí lo conocen. Un momento. Y si conocen a Bob Esponja, seguramente han visto este capítulo. Seguramente han visto este capítulo de Bob Esponja. ¿Quién lo identifica? Por aquí ya nos ponen en el chat. Dice, retrasar las actividades, dice Alex Nava, efectivamente, retrasar las actividades. ¿Sí? Nunca vieron este capítulo de Bob Esponja, donde tiene que escribir un ensayo. Adelante, Brian, prendiste tu micrófono. Pues eso, ay, pues eso, o sea, darle largas a alguna actividad, como dejarlas pasar, como cuando sabes que tienes que hacer algo y dices, al rato, pero sí lo hago. Y después te presiona. Ándale, efectivamente va por ahí. Entonces, ¿por qué ponemos este ejemplo en la economía? La economía finalmente se refiere a administrar correctamente los recursos que tenemos para, o díganme los administradores, ¿no? Si estoy mal, ¿no? La economía sería esta, la administración funcional, ahorrar la mayor parte, la mayor cantidad de recursos, volver eficiente el uso de los recursos que tenemos. Y el mayor recurso que podemos tener aquí sería el tiempo. La procrastinación sería esa especie de perder el tiempo en otras actividades y postergarlas, sobre todo mientras estamos o mientras deberíamos estar realizando alguna actividad. ¿Sí? Por ejemplo, sabes que tienes que escribir, como en el caso de Bob Esponja, un ensayo de lo que no debe hacer ante la luz de parada, y hace todo, se pone a limpiar, se pone a alimentar a su caracol, se pone a ver lo que pasa afuera, se pone, no, se hace de todo, ¿no? Si vieron el capítulo, excepto ponerse a escribir. Y empieza a jugar con el lápiz, sueña que se le prende que se incendia su casa, ¿no? Todo le pasa y le da la medianoche y no termina, ¿vale? Entonces, por eso entra aquí el término economía. Por eso entra el término economía, porque la economía también es aplicable a las estructuras mentales. Dicho de otra manera, el cognitivismo, ¿sale? Habla de las estructuras del pensamiento humano. O sea, lo cognitivo es lo mismo que
pensamiento. O más claramente, voy a ponerlo de todas maneras en estructuras, voy a ponerlo más claramente, lo intangible que está en la mente, ¿vale? Lo intangible que está en la mente. Eso sería lo cognitivo. Entonces, dentro de lo cognitivo también podríamos hablar de las emociones, podemos hablar de todo tipo de pensamientos, podemos hablar de sentimientos, podemos hablar de todo aquello que no podemos tocar y se encuentra en nuestra mente. Y pues todas estas ciencias, ¿sí?, lo explican de alguna manera. El lenguaje, el hecho de que tú no entiendas ahorita las palabras que estoy diciendo, no las puedes tocar, las puedes escribir porque las estás plasmando a través de una metodología, ¿vale? Pero no puedes tocar las ideas que se expresan a través de tu lenguaje. La inteligencia artificial tampoco, porque al final de cuentas lo que estás haciendo son impulsos eléctricos, algo semejante a lo que ocurre en tu cerebro, ¿vale? Y las ideas, las emociones, los sentimientos, de la misma manera, un algoritmo como el que vimos anteriormente en informática o la información no se puede tocar, no es tangible. Podrás tener hojas y hojas de papeles, pero la información que está dentro de esos papeles, que interpretas a través de tu lenguaje, no es tangible, ¿vale? Entonces, a eso se refiere el cognitivismo. Este periodo, en el siguiente párrafo dice, entre otras cosas, este periodo se corresponde con los mediados de los 60 y termina de consolidar las ideas anteriores, donde dice que todo tipo de inteligencia funciona de manera muy parecida a los sistemas operativos computacionales. Es decir, la inteligencia humana trata de ser asemejada en la computación, ¿sí? Y por esto es por lo que les puse en su plataforma los dos videos de la teoría del todo de Wolfram, tratando de explicar tanto esto como todo lo demás, y la computación cuántica y la revisión de los ordenadores cuánticos. Ya que después de esto tendríamos que poner las películas de Terminator, pero bueno, eso es otra historia. La inteligencia artificial y todo el demás rollo, ¿no? Del que estamos hablando. Hasta aquí el cognitivismo es lo que nos da para la ciencia cognitiva. Por lo tanto, entonces, vamos a ver, así la mente era para esta ciencia, para el cognitivismo, ¿vale? Es un codificador o descodificador de fragmentos de información que da lugar a símbolos, representaciones mentales y procesos organizados secuencialmente, ¿vale? Cuando yo te digo, sí, que Bob Esponja procrastina, ¿vale?, lo que haces es codificar un sonido a través de mi voz, un sonido que sale utilizando mi voz, que llega a tus oídos a través del medio auditivo del micrófono, bocina, ¿sale? De, descodificas el símbolo, yo estoy tratando de dar una explicación a través de esto, y descodificas la idea y la vuelves información en forma de idea. Ya sabes, ya conoces a Bob Esponja, ya conoces el capítulo de la procrastinación, ya conoces la palabra, ya acabamos de hablar y tratar de darle una breve explicación a la palabra de procrastinación, ¿vale? Y entonces armas ese proceso dentro de tu cabeza y hay un proceso secuencial, ¿sale? Primero ocurre la codificación por mi parte y la descodificación por la tuya. Entonces, a este modelo, ¿sí?, en la teoría del lenguaje también lo vamos a conocer como modelo simbolista, representacionalista o de procesamiento secuencial, ¿vale? Y así funciona todo en la computación. Agarra tu celular y tu celular trabaja, porque tiene una instrucción, al menos te sigue mostrando la hora. Tu celular va detectando si alguna aplicación requiere actualizarse. Tu celular va detectando si tienes conexión a internet o si no la tienes. Y tu celular, cuando lo empiezas a utilizar para buscar información, por ejemplo, comienza a registrar, ¿vale?, en una base de datos de Google, comienza a registrar las cosas, las palabras que tú vas buscando. ¿Se han preguntado por qué si hoy tú decides buscar sobre tenis marca Puma, marca Nike, en Google,
a los 20 minutos que a ti se te ocurra agarrar el Facebook y empezar a pasar tu tablero de Facebook, te van a ir apareciendo comerciales o anuncios, publicidad de los tenis o de tenis que pudieras comprar y de tiendas, ¿no? Mercado Libre, Claro Shop, Amazon. ¿Se han preguntado por qué pasa eso? ¿O no les ha pasado? ¿Alguien sabría decirme por qué pasa? Creo que vienen menos participativos que otras veces. O les da más flojera mi voz. Les da más flojera el ejemplo. Adelante, Alex. No, pues por lo que usted mismo acaba de comentar, profesor, por lo que en algún momento llegamos a buscar en el navegador y pues por la base de datos que se va guardando nos aparecen este tipo de anuncios o anuncios similares a lo que nosotros estamos buscando y puede Sí. ser de interés. Ándale, que pueden ser de interés, ¿sí? Ahí está la clave de todo lo anterior, ¿sí? Pueden ser de interés, porque al final de cuentas, cuando tú aceptaste instalar Google, cuando tú aceptaste instalar y actualizar el navegador de Google, es más, ni siquiera necesitas aceptar ahí. Cuando creas tu cuenta de Google y buscas con tu cuenta de Google, ¿vale? Y cuando instalas Facebook y abres tu cuenta de Facebook, y cuando abres lo mismo Instagram y todas las redes sociales, habidas por haber, incluyendo WhatsApp, le das autorización para que utilice cierta parte de tu información para darte recomendaciones. ¿Vale? No te dice publicidad intrusiva, no, no te lo dice así, te dice recomendaciones. Y estas recomendaciones pues son las que hacen que te muestren cosas que te podrían agradar, incluso las publicaciones que haces en Facebook, ¿vale? Incluso los videos que ves en YouTube tienen la misma característica. Ahorita explico eso. Primero que nada. Y ahorita te preocupas, y al rato se preocupaba la gente porque WhatsApp iba a quitarte la privacidad, iba a buscarnos. Eso lo aceptaste desde hace años, ¿no? Me parece absurdo que en este momento quieras pensar que WhatsApp te quiere causar algún daño malintencionado a tu información, ¿no? Vean, si conocen a Franco Escamilla, vean un monólogo que habla del grupo de los 33, ¿no? Así de tonto te ves pensando que alguien te va a hacer algo alguien va a hacer algo con tu información. No sé si posees la información para destruir un sistema capitalista, ¿no? Y a lo mejor a alguien le interesa conocer qué haces, ¿no? Vas a destruir al mundo o vas a destruir el sistema, ¿no? Vas a quitarle el poder a los poderosos para tener que estarte siguiendo tu información. Realmente, pues, lo único que usan tu información es para venderte. ¿Sale? Ejemplo, tú ves un video sobre un gato cayéndose, ¿vale? Seguramente muchas personas van a ver videos sobre gatos cayéndose y para ti puede ser gracioso. Y ahí hay dos cuestiones. Una, que sea gracioso. Dos, que exista un gato. ¿Vale? La primera, las personas que buscaban sobre gatos en cualquier momento, de cualquier cosa sobre gatos, les va a aparecer todo lo que respecta a los gatos, incluso un gato cayéndose que es gracioso. ¿Vale? Otras personas van a buscar solamente contenido gracioso y cuando les aparezca el video del gato también lo van a ver. Por lo tanto, a ti que buscas gato gracioso, esos dos factores, esas dos palabras, te va a mostrar videos que hayan visto personas que también hayan buscado solamente sobre gatos y también que hayan buscado sobre lo que es gracioso. ¿Sí? Por lo tanto, te puede mostrar videos de información sobre los felinos, sobre gatos, y también te puede mostrar para que veas videos sobre cosas graciosas, aunque no necesariamente sean gatos. ¿Sí? Pero se basa en eso, va acumulando varias informaciones, varios tipos de palabras que se repiten en el video con las que lo nombras, ¿sí? Y a partir de ahí es de donde va sacando el sistema algorítmico de Google, que por cierto no lo creó Google, lo creó Amazon desde hace más de 20 años. Sí, lo creó antes del 98, 99, porque Amazon existía desde ese tiempo. Google va a recomendarte así. Y como ya todas las redes están interconectadas, se comparten información.
nos dicen, no, pues aquí a Brian Muñoz le interesa la ciencia cognitiva, supongamos, ya buscó sobre ciencia cognitiva y te da recomendaciones de eso y también otras cosas que hayas buscado antes, ¿vale? Porque otras personas que han visto eso, para eso sirven los likes, para saber cuáles son los más vistos y con base en eso recomendarte, ¿vale? Si te fijas en todas las redes sociales, hay una opción que dice poner comentarios más destacados hasta arriba. Pues es esa acumulación de variables que se van sumando en una base de datos, le van dando una suma para obtener ese tipo de información. Bueno, entonces así funciona y a partir de ahí viene, ¿no? El dominio mundial de Google y de las redes sociales. Y de Disney también. Bueno, más allá de estudiar los materiales en los que esto se sustenta, el hardware que vendría siendo el cerebro, en este caso nuestro cerebro, se trata de encontrar el algoritmo que los genera, o sea, entender cómo funciona nuestra mente. De esto se deriva que hay un individuo que, siguiendo automáticamente distintas reglas, procesa, representa, explica internamente la información. Por ejemplo, utiliza distintos símbolos y hay un entorno que, al funcionar de manera independiente de esto, puede ser finalmente representado por la mente humana. O sea, todo eso que les expliqué es para explicar este párrafo. O sea, tratamos de explicar la mente humana a través de un proceso. Que ese proceso sea lo más cercano posible a la mente humana, porque lo podemos entender. Cuando les puse el ejemplo de la inteligencia artificial que fue apagada, la apagaron precisamente porque ya no podíamos comprenderla. ¿Sí? Y para comprenderla hubiésemos necesitado tal vez a otra inteligencia artificial y no sabíamos qué iba a estar haciendo mientras tanto. Entonces, como perdieron de cierta manera el control sobre ella, pudieron apagar. Recuerdan el ejemplo de la inteligencia artificial. Y si no, pues les recomiendo ya para terminar que lo busquen. Bien. Apagan por precaución una inteligencia artificial. Facebook apaga una inteligencia artificial que había y aquí está. Apagan por precaución una inteligencia artificial. Pero ahí está la explicación. Por desarrollar, aquí está abajo, su propio idioma. Bueno, Zuckerberg y Musk la apagaron. No fue Facebook, fue el otro. Chequen las noticias si les interesa. Bueno, pues hasta acá lo vamos a dejar, chicos. ¿Qué entendimos hoy? Con qué nos quedamos el día de hoy? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que decir? Creo que no, ¿verdad? Bueno, participen más. Hoy estuvieron muy apagados. No nos participaron como 3 o 4. Entonces, échenle más ganas. Vamos a participar un poquito más porque así se siente uno muy solo. ¿No? Porque pues, si no, ellos los únicos que están entendiendo y cuando les haga el examen no me va a sorprender que no quisiera, no me sorprendería y no quiero que salgan. Entonces, por favor, particípenle, si está interesante, pongan ejemplos también, díganme si lo vi, díganme yo no lo vi, por favor. Bueno, pues hasta acá lo vamos a dejar porque nos come el tiempo, son 10:27 y pues la próxima clase lo único que vamos a hacer es, también vamos a platicar más bien sobre el proyecto que vamos a entregar para este primer periodo evaluativo, porque la evaluación ya viene la próxima semana. Entonces, el próximo jueves hablamos sobre eso. Cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien.